¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Luis Ricardo Carrasco Muñoz y en esta ocasión voy a presentarles un análisis del tema la elaboración de hipótesis para la materia de habilidades profesionales y bienestar dirigida por el docente Erwin Martínez. Bueno, en toda investigación es muy importante saber cuál es la vertiente o el camino por el cual debe ser dirigida la investigación o el proyecto. Y para ello utilizamos o es muy importante la formulación de la hipótesis, porque esta va a ser la que marque la trayectoria por donde deberá ser dirigido el proyecto, ya que la investigación va a ser enfocada en buscar aprobar o desaprobar o comprobar el enunciado que se planteó inicialmente en la hipótesis. He aquí la importancia del planteamiento correcto de una hipótesis, porque esta va a ser eh, la que marque la pauta de la investigación en los demás pasos que se sigan y pues el objetivo va a ser enfocarse en aprobar o desaprobar esta hipótesis planteada anteriormente, por lo cual es muy importante conocer los pasos y aquellas variables y factores que van a determinar el crear un buen enunciado de hipótesis, que es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, primeramente, antes de pasar de lleno a todo el procedimiento para la elaboración de hipótesis, es importante aclarar ciertos conceptos que se van a ver en las diapositivas siguientes que nos permitirán entender un poco más de lo que se está hablando. Primeramente tenemos pues el concepto o la palabra tal cual de hipótesis, que la hipótesis es más que nada un enunciado proposicional. Es una propuesta de solución que estamos dándole al problema que se está estudiando en este caso, por lo cual la hipótesis siempre va a ser reflejada para un problema nuevo. ¿Por qué un problema nuevo? Porque, bueno, si fuera para un problema ya existente, ya se conocen los resultados, ya se conocen las conclusiones, qué fue lo que pasó, por lo tanto esa hipótesis de un problema ya existente ya va a estar aprobada o desaprobada, por lo cual la hipótesis va a ser siempre para un problema nuevo que no se haya presentado en alguna otra ocasión. La hipótesis también va a ser formulada mediante el cruce de variables o factores, que estos dos términos es algo que vamos a estar viendo en diapositivas más adelante, pero prácticamente es un conjunto de factores y variables que tienen características en común que van a permitir formular el enunciado de la hipótesis. Y la hipótesis es el eje principal de orientación, es lo que ya se comentaba anteriormente de manera introductoria, que la hipótesis es el que va a formular la directriz en la que se va a llevar a cabo la investigación, ya que todos los resultados, todos los procedimientos se van a hacer con base en aprobar o desaprobar la hipótesis planteada inicialmente. Enseguida tenemos lo que es la variable de investigación. La variable de investigación es cualquier dato que puede variar y son datos que por lo general tienen algún tipo de relación con lo que se está estudiando, tienen características en común entre ellos. Por otro lado, tenemos lo que es el factor de investigación, que prácticamente este es un conjunto de variables que tienen los mismos atributos. Estos conceptos es algo que estaremos viendo en lo que es el procedimiento para elaboración de hipótesis, por lo cual hay que tenerlos muy en cuenta más adelante, lo que es la variable y el factor de investigación. A continuación también tenemos lo que es la contrastación de la hipótesis. Es necesario comparar los datos con un marco de referencia, con investigaciones científicas relacionadas con el proyecto que se esté investigando. ¿Para qué? Para tener la capacidad de entender un poco más el problema y con ello ser capaces de formular una buena hipótesis teniendo como referencia bases científicas que, que ya se hayan estudiado. Recordemos que no debe ser exactamente igual al problema que se está investigando, sino que puede tener cierta relación que nos va a permitir plantear la hipótesis de manera más adecuada o entender el problema de forma
óptima para tener todas las herramientas para decir que esta hipótesis puede ayudarnos en el problema tomando como base estos antecedentes. Enseguida tenemos algunos requisitos de la hipótesis o características que cumplen con una buena hipótesis. La hipótesis debe ser racional, explícita, proposicional y lógicamente consistente. Como ya se comentaba, es una propuesta de solución que debe de formularse tomando como base investigaciones científicas y que está formada por variables y factores que deben de ser consistentes entre sí. Es decir, no se deben de contradecir, deben de estar lógicamente planteados y debemos de tener la capacidad de poder explicar esos factores, de poder probarlos o no. Eh, Debe tener base científica y ser consecuente con ella. También es lo que ya se tocaba anteriormente, que debemos de basarnos en antecedentes, en investigaciones científicas para tener la capacidad de plantear una hipótesis que pueda dar solución al problema establecido. Es semánticamente apropiada. Esto quiere decir que debemos de utilizar términos, lenguajes apropiados con respecto a nuestra hipótesis y el tipo de investigación que estemos realizando. Debe cruzar variables y factores o subfactores. El término cruzar significa relacionar. Entonces, la hipótesis debe de relacionar los principales factores y variables con las que estemos trabajando con ella. Enseguida, es una propuesta nueva, un problema nuevo. Recordemos que una hipótesis debe ser para un problema nuevo, porque si no fuera nuevo, no habría necesidad de plantear una hipótesis porque ya es un hecho investigado, se saben los resultados, por lo tanto no hay necesidad de plantear una nueva hipótesis, sino que ya debe de haber una hipótesis que fue rechazada o aprobada. Debe tener poder explicativo o predictivo, pues la hipótesis es predictiva, es una propuesta y además se trata de explicar o comprobar con los resultados finales. La hipótesis también es creativa e innovadora, como va a ser para un problema nuevo. En caso de que se acepte la hipótesis, va a generar una innovación, va a ser algo nuevo, va a ser algo creativo, porque es algo que no se había tenido anteriormente en alguna investigación científica. Debe ser contrastable, es decir, debemos de tener otras bases que coincidan, algunos términos que se tengan en común con el problema para poder compararla y ser capaces de plantear una solución aproximada dependiendo de esos antecedentes que ya se han visto en otras investigaciones. Debe encontrarse en el plan y en la tesis. Esto quiere decir que simplemente hay que plantearla, hay que tenerla por escrito en toda la documentación de la investigación que se esté realizando. Debe orientar la ejecución del plan como desarrollo de la tesis. Como ya se mencionaba, de igual forma, la hipótesis es la que va a guiar el camino de la investigación, el que va a marcar por dónde se vaya la investigación, qué tipo de experimentación, qué tipo de herramientas experimentales se van a usar para poder dar conclusión o determinación a la hipótesis planteada. Factores básicos para plantear una hipótesis. Como ya se hablaba anteriormente, tenemos ciertos factores, ciertas variables que son esenciales para tener la capacidad de determinar una hipótesis adecuada. Los tres de ellos son los siguientes: es el problema, la realidad afectada y el marco referencial. Necesitamos cumplir con estos tres para tener la capacidad de generar una hipótesis. Primero, el problema. Se necesita tener un problema para plantear una hipótesis. Un problema es cualquier diferencia negativa que se tenga con respecto al objetivo de algún resultado esperado. Si el resultado tiene una diferencia negativa con el deber ser de las cosas, bueno, es un problema. Entonces, existiendo un problema, y si es un problema nuevo, tenemos la capacidad de implementar una hipótesis para dar solución a esta. El problema va a representarse con un símbolo que es el que estamos viendo en pantalla, que es la X negativa, que este símbolo nos va a servir más adelante para poder dar
seguimiento a una serie de pasos que se van a plasmar en una tabla que nos va a servir como herramienta de ayuda para formular nuestra hipótesis. Es necesario también tener una realidad afectada. Si tenemos un problema, pero realmente este problema no afecta absolutamente nada, no hay necesidad de darle seguimiento a ese problema, porque el objetivo es dar resolución a un problema que esté afectando algún ente, algún entorno de la realidad. Por lo tanto, la realidad afectada es importante definirla para poder plantear nuestra hipótesis y va a ser identificada con el símbolo de A mayúscula. Y por último tenemos el marco referencial que va a ser representado por una B negativa, que este marco referencial nos va a ayudar a entender nuestro problema porque en él vamos a identificar todo la teoría, toda la investigación científica relacionada con nuestro problema, por lo cual es importante tener un marco referencial que nos permita proponer o suponer que esta solución nos va a ayudar con el problema que tenemos actualmente. Enseguida tenemos ya el planteamiento de las subhipótesis y aquí ya comenzamos con lo que es este sistema, esta tabla que propone Caballero Romero, en donde colocamos todos los factores y todas las variables que están afectando nuestro problema y vamos a irla llenando dependiendo de ciertos cuestionamientos que nos van a ayudar a colocarlas en las filas y columnas que se están viendo en esta tabla. Por lo tanto, el primer paso, en la primera etapa de cruce de variables, necesitamos generarnos la siguiente pregunta, que es ¿qué variable del problema afecta prioritariamente esta realidad? Como podemos ver la tabla, esta se divide, antes de entrar en lo que es el cruce de variables, se divide en lo que es el problema con su representación X negativa, factor de realidad con su representación como, con la letra A mayúscula y el factor B negativa que es el marco referencial. Siempre vamos a leerlo de izquierda a derecha y en esta ocasión Caballero Romero propone este sistema de organización con el siguiente problema que aquí lo enuncia como las deficiencias, carencias y empirismos aplicativos en la irrigación Shinnekas. Entonces, ¿cuál es el problema? Que tenemos deficiencias, carencias y empirismos aplicativos. Y el factor realidad, ¿cuál es? Bueno, en la irrigación Shinnekas es donde nos está afectando. Y el marco referencial, bueno, tenemos todo aquella teoría que nos podría ayudar a entender más el problema, que aquí lo dividen en planteamientos teóricos, las normas que la rigen, el entorno regional y las experiencias exitosas. Por lo tanto, lo primero que aquí, como podemos ver, ya están planteando ciertas variables del problema. Las variables del problema van a ser representadas con el mismo símbolo que es la X negativa, sin embargo, agregándole un subíndice a esta variable del problema. Como podemos observar, tenemos X negativa, subíndice 1 y X negativa, subíndice 2 y hasta el 3 en este caso porque tenemos tres variables del problema que anteriormente mediante un análisis ya fueron ya fueron puestas prioritariamente en este orden que se encuentran. La X número 1 son las deficiencias, seguido de las carencias y al último los empirismos aplicativos. Lo que sigue es colocar las variables del factor realidad y para ello tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué variable del problema, es decir, qué variable de estos problemas afecta prioritariamente esta realidad? Para ello voy a pasar a la siguiente diapositiva. Después de hacernos esa pregunta, ya podemos observar que aquí se las organizan de la siguiente manera. Estiman que el variable problema de eficiencias va a afectar a mis actividades. La variable carencias va a afectar a mis recursos en la realidad y mis empirismos aplicativos va a afectar a los responsables. Entonces necesitamos tener una relación. Empezamos con el cruce de variables que en este caso cumple con el primer paso que es la relación entre problema y realidad, siempre de izquierda a derecha.
Lo que sigue es la segunda etapa del cruce de variables. Aquí ya tenemos que identificar también lo que son el cruce del marco referencial tanto con el de la realidad como el del problema. Por lo tanto, perdón, para dar continuidad a esto necesitamos formularlos de igual forma más preguntas, que son cuáles son las relaciones causales, cuáles son las causas, el por qué. En otras palabras, ¿por qué esta variable del problema x subíndice tal me va a afectar esta otra variable de la realidad a subíndice tal? Entonces hay que hacernos esta pregunta. En el ejemplo uno, bueno, o por ejemplo en esta relación nos dice que nos hacemos la pregunta, ¿por qué esta variable de carencias va a afectar a mis recursos? Entonces, ¿por qué va a afectar la variable, mi problema de las carencias a mi realidad de los recursos? ¿Por qué? Bueno, porque por las disposiciones presupuestales. Si no tenemos, si tenemos carencias en el presupuesto, bueno, entonces vamos a tener un problema con los recursos. Y esto a lo mejor nos afecta las experiencias exitosas en estas regiones que se están aquí marcando. De igual manera, ¿por qué afectan mis deficiencias a mis actividades? Bueno, pues por las disposiciones operativas. Si tenemos deficiencias en las disposiciones operativas, van a ser afectadas mis actividades, entonces vamos a tener un problema. También en este punto nos afectan lo que son las cotas del terreno, los beneficios potenciales. Bueno, aquí se hace un análisis de la relación que pueden tener estas dos variables que son el problema y la realidad. Y teniendo formulado estas relaciones entre los tres factores, ya podemos comenzar a formular las subhipótesis, que estas van a estar representadas por una letra minúscula A, B, C, etcétera, y va a generar una especie de fórmula con lo que son los factores que ya veíamos que el problema está representado con X negativa, la A con la realidad y B como marco referencial. Entonces, eh, ya después de relacionar estas tres variables, estos tres factores, vamos a poder crear eh, fórmulas con respecto a las subhipótesis que van a estar representadas de esta manera que estamos viendo en la pantalla. Después de tener formuladas las subhipótesis, podemos generar ciertos arreglos matemáticos, ciertos arreglos lógicos que nos van a permitir variar los enunciados o variar digamos, la posición de la relación que tenemos de variables y con ello poder variar los enunciados para ver de qué manera más óptima podemos enunciar nuestra subhipótesis. Y para ello tenemos 6 arreglos que prácticamente aquí podemos identificarlos mediante números que representan nuestros factores ya vistos de las variables. La x negativa va a representar el x1, la A el 2, la B negativa el 3, recordando que la X es problema, la A es realidad y la B es el marco de referencia. Por lo tanto, en el primer arreglo, lo que nos pone aquí es que primero pongamos el problema, después la realidad, después el marco de referencia. En el segundo arreglo nos propone anteponer lo que es el marco de referencia antes de la realidad. Entonces estos arreglos nos van a servir para poder identificar un mejor planteamiento de nuestras subhipótesis. Enseguida, ya teniendo el planteamiento de la formación de la subhipótesis, podemos proceder con lo que es la determinación de la hipótesis global mediante la suma del total de cruces de cada subfactor en lo que es el marco referencial. Como podemos ver aquí, se colocan con la numeración la cantidad eh, de cruces que hubo en la variable del subfactor de marco referencial. En este caso, tenemos aquí eh, tres cruces, por lo tanto aquí ponemos la sumatoria. Acá tenemos 2, acá 2 y acá 2. Y al final vamos a tener que determinar lo que son las prioridades dependiendo de estos resultados. Por lo tanto, si aquí tenemos el factor 1, el 2 lo pasamos para acá, el 3 hacia este lado, para poder determinar lo que son nuestras prioridades
dependiendo de los resultados que hayamos obtenido. Eh, entonces, esto nos va a ayudar a lo que es la formulación de nuestra hipótesis global. Es un análisis propuesto por Caballero Romero mediante la estructuración de esta tabla, colocando los tres factores principales que son las problemáticas, la realidad y el marco referencial, mediante el cruce de variables, eh, el cruce de las variables en cada factor para obtener conclusiones y diversas propuestas de enunciación para nuestra hipótesis global. Bueno, tomando en cuenta todo lo visto y todo lo analizado anteriormente, se puede concluir que la importancia de la hipótesis es vital en una investigación, ya que dependiendo de lo que esté hablando la hipótesis es por donde se va a guiar todas las herramientas de investigación, toda la experimentación para poder llegar a una conclusión de aceptar o no la hipótesis, ya que esta es la que va a marcar lo que es el camino hacia nuestra investigación. Por lo tanto, es muy importante que esté formulada de manera adecuada, que esté determinada mediante factores y variables que sean lógicos entre ellos, que sean explicables y, y que coincidan entre sí esos cruces para poder determinar lo que es esta hipótesis, ya que basado en ella, como se comentaba, es como la investigación va a determinar su curso eh, con, en el proyecto con el que se esté trabajando. Bueno, esto ha sido todo por mi parte. Estas son las referencias. Agradezco mucho la atención.